Profundamente arraigado en la experiencia humana, existe un enigma que ha desafiado a filósofos, científicos y teólogos a lo largo de las eras. ¿Cuál es la verdadera relación entre el alma y el espíritu? ¿Serían estas dos entidades lo mismo o representarían dimensiones distintas de nuestra naturaleza? Las escrituras sagradas abordan ambas como realidades fundamentales. Sin embargo, sus significados y funciones a menudo están envueltos en un manto de complejidad y controversia. Hay quienes defienden que el alma alberga nuestras emociones, pensamientos y anhelos, mientras que el espíritu se presenta como nuestra conexión más pura y directa con lo divino. Pero, ¿será esta la interpretación más adecuada? En este intrigante recorrido, investigaremos teorías, enseñanzas bíblicas y las opiniones más influyentes sobre este tema. Prepárese para una revelación que puede redefinir su comprensión sobre la verdadera naturaleza del ser humano. Antes de continuar, reflexione sobre esta pregunta. ¿Cree que alma y espíritu son equivalentes? Al considerar la naturaleza humana, nos damos cuenta de que somos mucho más que la mera suma de nuestros cuerpos físicos. Somos una combinación intrincada de materia, alma y espíritu. Tres dimensiones que, aunque distintas en su esencia, están profundamente interconectadas y se influyen mutuamente. El cuerpo es la expresión visible y concreta de nuestra existencia, mientras que el alma y el espíritu representan las fuerzas invisibles que moldean nuestra identidad, sentimientos, pensamientos y la conexión con lo divino. Estas tres dimensiones interactúan, creando la singularidad de cada individuo y siendo fundamentales para entender quiénes realmente somos y cuál es nuestro propósito en esta vida. Si amas a Dios y deseas compartir este mensaje inspirador con más personas, no olvides dar un me gusta y seguir nuestro canal. Juntos podemos esparcir amor y fe a todos los que nos rodean. Haz clic en el botón y sé parte de esta misión. Bajo la lente de la ciencia, especialmente en campos como biología, neurociencia y psicología, la tendencia es analizar la naturaleza humana desde una perspectiva materialista, es decir, en términos de procesos biológicos y físicos. De acuerdo con esta visión, el ser humano es esencialmente un organismo biológico compuesto por células, tejidos, órganos y sistemas que funcionan en interacciones químicas y eléctricas. En este contexto, los conceptos de alma y espíritu, tal como son presentados por religiones y filosofías, carecen de una base científica sólida y, a menudo, son considerados fenómenos no verificables o construcciones culturales. Para la ciencia, las emociones, pensamientos, decisiones y comportamientos humanos son interpretados como resultados de actividades neuronales y de la interacción de neurotransmisores en el cerebro. Dentro de este modelo, no existe una distinción clara entre alma, espíritu y cuerpo, ya que todo se aborda bajo la óptica de estructuras cerebrales y procesos bioquímicos. Sin embargo, algunos científicos y filósofos de la ciencia, particularmente en áreas como neurociencia cognitiva, física cuántica y psicología transpersonal, han propuesto que la conciencia humana puede no ser exclusivamente un producto de las actividades cerebrales. Estas visiones sugieren que la mente y la conciencia pueden contener aspectos que trascienden lo físico. Aunque estas ideas aún no han sido ampliamente aceptadas en el panorama científico tradicional, queda claro que el conocimiento actual presenta limitaciones al intentar abordar los fundamentos de la personalidad humana. La ciencia, con su enfoque en lo observable y medible, no puede abarcar completamente la esencia del ser humano en su totalidad. La Biblia, la palabra de Dios, ofrece una comprensión que trasciende los límites de la mente humana, proporcionando revelaciones que van más allá de lo que la ciencia puede ofrecer. En las Sagradas Escrituras, los conceptos de alma y espíritu son fundamentales para entender la naturaleza humana desde una perspectiva teológica y filosófica. A partir del Antiguo y Nuevo Testamento, los términos hebreos y griegos asociados al alma y al espíritu revelan cómo se percibe al ser humano como una unidad compleja y holística, compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Cada una de estas dimensiones tiene un propósito diferente,
pero están interrelacionadas en la comprensión de la vida, la muerte, la relación con Dios y el destino eterno. Con esto, te invitamos a sumergirte en el estudio profundo de las Escrituras, buscando respuestas en lo divino que la razón humana no puede alcanzar por sí sola. A continuación, examinaremos conceptos clave para una mejor comprensión. Primero, hablemos del alma. En hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra que generalmente se traduce como alma es nefesh, que aparece más de 750 veces y significa principalmente vida o aquello que tiene vida. Este término se utiliza tanto para animales como para seres humanos. A veces nefesh se refiere a la persona en su totalidad. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 2, versículo 7, se dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló el aliento de vida en sus narinas y fue el hombre un ser viviente. Este versículo indica que Dios sopla el aliento de vida en el polvo, creando así un alma. La palabra nefesh también se emplea en el Antiguo Testamento para referirse a la vida interior y a los estados psicológicos o espirituales de la persona. En Éxodo capítulo 21 versículos 23 al 25 se dice, ojo por ojo, diente por diente. En este contexto, nefesh se relaciona con la vida humana, lo que implica que la vida de una persona está conectada con su bienestar físico, emocional y espiritual en su totalidad. La justicia se aplica a la persona en su integridad física y a su valor como ser vivo. El teólogo John Walton señala que en muchos pasajes del Antiguo Testamento, nefesh no hace distinciones entre el alma como parte inmortal y el cuerpo físico. En cambio, designa al ser humano en su totalidad, sugiriendo una concepción integral de la persona como una unidad inseparable de cuerpo y alma. En segundo lugar, el espíritu, ruach, es un término comúnmente traducido como espíritu y tiene un significado más abstracto. Ruach se refiere al aliento de vida que emana de Dios y da vida al ser humano. También se asocia con la fuerza espiritual, el poder divino y la capacidad que tiene el ser humano para interactuar con Dios. Ejemplos clave relacionados con Dios incluyen Génesis capítulo 1 versículo 2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En este contexto, el término ruach se refiere al Espíritu Santo que no solo dio vida en el momento de la creación, sino que también fue el agente divino que actuó para traer orden y estructura al caos primordial en la historia de la creación. El Espíritu de Dios se movió sobre las aguas, dando vida a toda la creación y estableciendo la armonía que permitió el surgimiento de todo ser vivo. Así, ruach no solo simboliza el aliento vital, sino también la presencia activa de Dios en el proceso de creación, funcionando como la fuerza divina que origina y sostiene toda existencia. En Ezequiel capítulo 37, versículo 14, se dice, «Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los haré descansar sobre su tierra, y ustedes sabrán que yo, Jehová, he hablado y lo he hecho». Aquí, ruach se refiere al Espíritu de Dios que da vida a los muertos, restaurando y regenerando al ser humano. Este pasaje destaca la función de ruach como el principio divino que infunde vida espiritual, transformando la existencia humana de la muerte a la vida. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, la visión del ser humano es más holística. No se hace una distinción explícita entre alma y espíritu, pero ambas dimensiones se consideran interligadas, formando una unidad indivisible. El ser humano es descrito como compuesto de cuerpo, alma y espíritu, pero sin que haya una separación nítida entre estos elementos. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 se dice que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu retorna a Dios que lo dio. Este pasaje muestra que, aunque el cuerpo regresa al polvo, el espíritu vuelve a Dios, sugiriendo que el alma, en el significado completo de la persona, permanece unida a su Creador. La falta de una mención explícita del alma en este versículo
implica que el Antiguo Testamento no establece una separación estricta entre el alma y el espíritu, presentándolos como interconectados en la esencia del ser humano. Ambos los aspectos están interrelacionados en un camino profundo. En el Antiguo Testamento, el destino del alma está vinculado al Sheol, el lugar de los muertos, que se percibe como un inframundo o un estado de espera hasta el juicio final. El concepto de la vida después de la muerte en muchos casos es ambiguo. Aunque el espíritu puede retornar a Dios, el alma permanece en el Sheol, donde espera su destino eterno. Un ejemplo contundente se encuentra en Isaías capítulo 14, versículo 9. El Sheol debajo de ti tiene miedo, te despertará a tu llegada. Ha hecho despertar a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Este pasaje sugiere que las almas de los muertos se encuentran en un solo lugar subterráneo, aguardando su destino eterno. En la tradición judía, muchos rabinos y estudiosos han reflexionado sobre el alma y el espíritu, desarrollando conceptos complejos y profundos en la literatura rabínica, incluyendo el Talmud y los escritos cabalísticos. Por ejemplo, el rabino Rambán, también conocido como Nahmanides, fue un prominente rabino y cabalista. En su comentario sobre la Torá, se centra en la visión mística de la creación, detallando la relación entre alma y espíritu. Rambán afirma que el alma es el principio vital que da vida al cuerpo, mientras que el espíritu es la parte más elevada del ser humano que se conecta con lo divino, permitiendo una relación directa con Dios. En su perspectiva, el Ruach tiene un papel trascendental, siendo el principio que otorga sabiduría y espiritualidad a los seres humanos. El rabino Yehuda Ashlag, conocido por su comentario sobre el sueño, explica que en la Kabbalah, el espíritu no es solo el aliento de vida que da existencia, sino también la energía que conecta al ser humano con el plano divino. Según Ashlag, el Ruach es esencial para la ascensión espiritual del individuo y su capacidad para alcanzar la unión con Dios. Para él, el Neshama es el nivel más profundo del alma, y su propósito es alcanzar la revelación directa del Creador. Ahora, examinemos este tema a la luz del Nuevo Testamento. Este introduce una distinción más explícita y detallada entre alma y espíritu, utilizando los términos griegos psique para alma y pneuma para espíritu. El término psique se refiere a la alma humana de una forma más profunda, abarcando la mente, las emociones y la voluntad, siendo el centro de la vida personal del ser humano. El concepto de psique destaca la importancia de las decisiones, deseos y pensamientos de la persona. En Mateo, capítulo 16, versículo 26, se plantea: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Aquí se refleja la esencia profunda de la persona, que es vista como algo infinitamente valioso y que involucra las emociones y la voluntad. También leemos en Lucas, capítulo 12, versículos 22 y 23. Entonces dijo a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a vestir. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. En este caso, psique se refiere a la propia vida, que es más que lo material y tiene un valor trascendental. Por otro lado, el término pneuma se refiere al espíritu en su sentido más elevado, siendo la parte inmortal del ser humano que tiene la capacidad de conectarse con Dios. Pneuma no solo denota el principio vital, sino también los medios por los cuales los seres humanos pueden experimentar la regeneración espiritual a través del Espíritu Santo. Leamos en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí, pneuma indica que solo a través de la regeneración por el Espíritu Santo puede el ser humano acceder a una nueva vida y experimentar una relación verdadera con Dios. También, en Romanos, capítulo 8, versículo 16, el mismo Espíritu
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En este caso, pneuma se vincula con la obra del Espíritu Santo, que proporciona certeza a los creyentes sobre su identidad divina y los transforma espiritualmente. En el Nuevo Testamento, encontramos una distinción más explícita entre alma y espíritu, un tema que ha sido objeto de debate teológico. Existen dos posiciones principales dentro de la teología cristiana sobre cómo entender esta relación: dicotomía y tricotomía. Ambas visiones abordan la naturaleza humana desde perspectivas diferentes, pero ambas reconocen una separación funcional entre el alma y el espíritu. La dicotomía sostiene que el ser humano está compuesto solamente de dos partes, cuerpo y alma. En esta visión, el alma y el espíritu se ven como aspectos interrelacionados, pero el alma se considera principalmente el centro de la personalidad, las emociones y la mente, mientras que el espíritu es la parte inmortal que se conecta con Dios. Teólogos como John MacArthur defienden esta visión, sugiriendo que alma y espíritu son entidades que no necesariamente deben ser separadas en cuanto a su esencia, pero cumplen diferentes roles en la experiencia humana. Según MacArthur, el alma es la sede de la personalidad, mientras que el espíritu es la parte que responde al reconocimiento y al relacionamiento con Dios. Por otro lado, la tricotomía argumenta que el ser humano se compone de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Este enfoque sostiene que el cuerpo es la parte material, la alma se refiere a la psique y las emociones, y el espíritu es la parte inmortal que tiene la habilidad de mantener una relación directa con Dios. Teólogos como Charles Hodge defendieron la tricotomía, argumentando que el alma y el espíritu son entidades separadas con funciones diferentes. La regeneración espiritual afecta específicamente al espíritu, mientras que la alma experimenta transformaciones en su estado emocional y moral. Según Hodge, el espíritu es la parte inmortal que conecta directamente con Dios, mientras que el alma se relaciona más con las emociones y la mente del ser humano. Ambas posturas reflejan intentos de comprender la complejidad del ser humano desde una perspectiva teológica en relación a alma y espíritu, mientras que la dicotomía enfatiza una conexión más cercana entre el alma y el cuerpo. La tricotomía abre un espacio para diferenciar las experiencias y funciones de cada parte del ser humano. Este diálogo continuo entre ambas perspectivas invita a una reflexión más profunda sobre nuestra existencia y nuestro lugar en la creación divina. En resumen, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan conceptos ricos y variados sobre la relación entre alma, cuerpo y espíritu. La exploración de estos temas en la tradición judía y cristiana revela la complejidad y la belleza de la condición humana, así como nuestra búsqueda constante por entender nuestro propósito y relación con el divino. A medida que profundizamos en estos estudios, podemos encontrar respuestas que nos acercan más a la verdad sobre nosotros mismos y nuestra conexión con Dios. Ahora vamos a examinar los principales pasajes que te ayudarán a entender este tema. Uno de los pasajes más contundentes es 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La tripartición del ser humano, como se menciona aquí, establece que el ser humano está compuesto por tres componentes diferentes: cuerpo, alma y espíritu, que están interrelacionados. Esta división ofrece una visión más profunda y compleja de la naturaleza humana, en la que cada parte cumple una función única en la vida de una persona. En primer lugar, el cuerpo es la parte material del ser humano. Está compuesto por elementos físicos como órganos y tejidos que permiten la interacción con el mundo físico. El cuerpo es la capa externa que experimenta el mundo a través de los sentidos y permite acciones físicas. Desde una perspectiva bíblica, el cuerpo no se considera algo inherentemente malo, sino una parte integral de la creación de Dios, aunque sea temporal y esté sujeto a la corrupción del pecado. El cuerpo es mortal y finalmente regresa al polvo. Por otro lado,
El alma representa el centro de las emociones, la voluntad y la mente del ser humano. En el ámbito bíblico, el alma está relacionada con pensamientos, deseos, decisiones y afectos. Es la parte que define la personalidad de una persona, sus relaciones interpersonales y su capacidad para tomar decisiones morales. Aunque el alma está íntimamente ligada al cuerpo, su función está más enfocada en la vida emocional y cognitiva del ser humano. El alma es la que experimenta la alegría, el dolor, la tristeza y la felicidad, y también es responsable de las elecciones éticas y espirituales. En tercer lugar, el espíritu es la parte inmortal y divina del ser humano. Según la visión bíblica, el espíritu es lo que permite al ser humano tener una relación directa con Dios. Es la dimensión más profunda y espiritual que se conecta con el Creador. A través del espíritu, una persona puede experimentar una nueva vida en Cristo. El espíritu no está limitado por las realidades físicas y es capaz de recibir y responder a la influencia de Dios a través de su espíritu. El Espíritu Santo también está vinculado a la regeneración espiritual, que es el proceso mediante el cual una persona es transformada espiritualmente, dándole acceso a una nueva vida en Cristo. Aunque estos tres componentes del ser humano son diferentes, están profundamente interligados y no funcionan de manera aislada. El alma y el cuerpo interactúan continuamente, y el alma, a su vez, influye en las decisiones y el comportamiento del cuerpo. Por ejemplo, un deseo emocional o intelectual del alma puede afectar la forma en que una persona actúa físicamente. Del mismo modo, el espíritu influye en el alma, trayendo verdades espirituales y convicciones que guían la voluntad y los pensamientos de la persona. Por ende, la tripartición del ser humano refleja una unidad compleja. El ser humano no es solo una entidad física, no es solo una mente o una alma emocional, ni solo un espíritu divino. Es una combinación única de estos tres componentes, todos trabajando en armonía para formar la totalidad de lo que somos como seres creados a imagen de Dios. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más afilada que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu». Este pasaje destaca que, aunque el alma y el espíritu son dos aspectos diferentes del ser humano, están profundamente entrelazados, y solo la palabra de Dios tiene el poder de discernir y separar estas dos realidades. Ahora, ¿cómo podemos comprender más profundamente esta distinción? Primero, al considerar las diferentes funciones espirituales, el alma es el centro de la personalidad humana, que incluye emociones, mente, voluntad y deseos. Es responsable de las decisiones, el razonamiento y las emociones como el amor, la tristeza y la alegría. Por otro lado, el espíritu es la parte de la persona diseñada para la relación con Dios. Es el aspecto que tiene la capacidad de recibir y responder al aliento divino, lo que permite una conexión directa con lo sobrenatural y lo eterno. En segundo lugar, mientras el alma está relacionada con la vida física y emocional, el espíritu se conecta principalmente con el ámbito divino y trascendental. Es la parte que se activa cuando alguien experimenta una relación espiritual con Dios. En tercer lugar, el alma es temporal, mientras que el espíritu es eterno. Aunque el alma tiene un componente inmortal, está sujeta a cambios y está ligada a la vida en este mundo. Esta comprensión integral del ser humano nos ayuda a apreciar la complejidad y la belleza de la vida humana, así como nuestra capacidad única para relacionarnos con lo divino. La interacción de cuerpo, alma y espíritu nos permite experimentar la existencia de una manera rica y multifacética, donde cada componente juega un papel vital en la formación de nuestra identidad y en cómo navegamos por la vida. Además, es importante considerar que la salud espiritual, emocional y física está interconectada. El bienestar en uno de estos aspectos puede influir significativamente en los otros. Por ejemplo, una vida espiritual vibrante puede llevar a una mayor
paz mental y emocional, lo que a su vez puede impactar positivamente en la salud física. De esta manera, la tripartición del ser humano no solo resalta la complejidad de nuestra naturaleza, sino que también nos invita a cultivar cada dimensión de manera equilibrada. Al profundizar en la relación entre el cuerpo, el alma y el espíritu, podemos encontrar que la experiencia de vivir se convierte en un viaje hacia la plenitud y la realización. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de desarrollar nuestra conexión con Dios a través del espíritu, permitiendo que esta relación afecte nuestra alma y, en consecuencia, nuestra vida en el cuerpo. Por lo tanto, reflexionar sobre la naturaleza del ser humano desde esta perspectiva holística no solo puede enriquecer nuestra comprensión teológica, sino también guiar nuestras prácticas diarias y decisiones éticas. En este sentido, el conocimiento de cómo interactúan estos aspectos de nuestra existencia puede ayudarnos a vivir de manera más consciente y alineada con el propósito divino que se nos ha otorgado. Así, al examinar pasajes bíblicos y enseñanzas de tradiciones religiosas, encontramos un camino que nos desafía a integrar todos los aspectos de nuestra vida. Fomentar una relación íntima con Dios puede transformar nuestra alma, informando nuestras decisiones y acciones en el cuerpo. Esta hermosa interconexión nos recuerda que, como seres creados a imagen de Dios, nuestra existencia no es un mero accidente, sino parte de un plan más grande que nos invita a explorar nuestra identidad y misión en el mundo. En conclusión, explorar la naturaleza humana desde la perspectiva de cuerpo, alma y espíritu no solo nos proporciona un marco teológico, sino que también nos ofrece un modelo práctico para vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Este entendimiento nos empodera a buscar una vida plena, guiada por valores espirituales y éticos que reflejan el propósito divino en cada aspecto de nuestra existencia, que afectan la personalidad, las emociones y los pensamientos de una persona a lo largo de la vida. El espíritu, en cambio, es eterno. Es la parte del ser humano que no solo sobrevive a la muerte, sino que también tiene una conexión directa con lo eterno y lo divino. En cuarto lugar, el alma puede ser corrompida, mientras que el espíritu es redimido. La alma puede ser influenciada por deseos mundanos, el pecado y emociones negativas, y puede ser corrompida o transformada por las experiencias humanas. Estas influencias afectan el comportamiento y las decisiones de una persona. El espíritu, por su parte, es el que regenera o es renovado cuando una persona experimenta la salvación. Es a través del espíritu que el ser humano recibe la vida eterna y la capacidad de tener una relación con Dios. En quinto lugar, mientras el alma interactúa con el mundo físico, el espíritu se orienta hacia el mundo espiritual. El alma está diseñada para la interacción con el mundo físico, y a través de ella, las personas procesan experiencias sensoriales y emociones, y toman decisiones en respuesta a dichas experiencias. Sin embargo, el espíritu está orientado hacia la interacción con lo espiritual, y es el medio a través del cual una persona puede tener una relación con Dios y recibir la guía y el poder del Espíritu Santo. En sexto lugar, el alma tiene la capacidad de experimentar contradicciones y conflictos internos. Es más propensa a los conflictos internos, como las luchas entre la voluntad de hacer el bien y la tentación de hacer el mal. En muchos casos, el alma experimenta el conflicto entre el deseo carnal y el llamado divino. El espíritu, en contraste, no experimenta tales contradicciones. Es la parte pura e íntegra del ser humano que siempre está orientada hacia la conexión con Dios y la verdad eterna. Además, hay una diferencia entre regeneración y transformación espiritual. Cuando una persona experimenta la salvación o el renacimiento espiritual, es su espíritu el que se regenera por el Espíritu Santo. Esta regeneración espiritual permite que el ser humano nazca de nuevo y comience una nueva vida en Cristo. La alma, aunque transformada a través del proceso de santificación, no experimenta una regeneración en el mismo sentido que el espíritu. En lugar de ser transformada de manera radical, el alma es restaurada y purificada,
a medida que la persona crece en la fe y obedece a Dios. Ambos, el alma y el espíritu, aunque profundamente conectados, tienen roles y características distintas en la vida humana. El alma es el centro de nuestra personalidad y emociones, mientras que el espíritu es la parte eterna y divina que conecta a la persona con Dios. Mientras que el alma interactúa con el mundo físico y emocional, el espíritu está diseñado para interactuar con lo divino y lo eterno. Ambos son esenciales para comprender la naturaleza humana desde una perspectiva teológica, y su distinción es fundamental para entender los procesos de salvación, regeneración y santificación en la vida cristiana. La distinción entre alma y espíritu tiene profundas implicaciones para las doctrinas cristianas de salvación, santificación y vida eterna. El alma, como sede de emociones y voluntad, debe ser transformada por el Espíritu Santo para que el creyente pueda vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta transformación involucra no solo una regeneración espiritual del espíritu, sino también una renovación del alma, de modo que ambos aspectos se alineen con la imagen de Cristo. Además, la comprensión teológica de la naturaleza humana influye en la noción de juicio final y el destino eterno de la humanidad. La inmortalidad del alma implica que, más allá de la muerte física, el alma aún existe y experimentará recompensa o castigo eterno, dependiendo de su relación con Dios. La distinción entre alma y espíritu en la Biblia es fundamental para entender la naturaleza humana en su totalidad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los conceptos de alma y espíritu son presentados como elementos profundamente interconectados, pero cada uno tiene una función específica. Queridos oyentes, el alma y el espíritu son dos aspectos fundamentales del ser humano que, aunque muchas veces pasan desapercibidos, no se les da la importancia que merecen. En la sociedad actual, estamos tan centrados en lo físico y lo material que olvidamos que somos mucho más que un cuerpo. El alma y el espíritu son esenciales para nuestra salud integral, pero muchas veces no les damos la atención que necesitan, lo que genera que muchas personas sufran de enfermedades emocionales y espirituales, reflejando un alma perdida o un espíritu descuidado. Con frecuencia encontramos personas que, aunque parecen saludables por fuera, luchan con vacíos internos, ansiedad, depresión y profundos conflictos emocionales. Estos desequilibrios son manifestaciones de un alma negligenciada, la parte de nosotros que alberga nuestras emociones, pensamientos y deseos. Por otro lado, la falta de conexión con el espíritu, esa parte que nos une con lo divino, también contribuye a la falta de paz interior, ya que el espíritu es lo que nos conecta con nuestra verdadera esencia y con la fuente de toda vida. Es aquí donde la importancia de Dios en nuestras vidas cobra relevancia. La conexión con lo divino a través del espíritu es la clave para encontrar propósito, paz y sanación. Cuando cultivamos una relación profunda con Dios, permitimos que Él transforme nuestro interior, restaurando nuestra alma y fortaleciendo nuestro espíritu. La presencia de Dios en nuestras vidas nos da la fuerza para enfrentar los desafíos, nos brinda paz en medio de la tormenta y nos guía hacia una vida plena y significativa. Dios no solo nos creó con un cuerpo físico, sino que también nos dotó de un alma que refleja nuestra personalidad, emociones y pensamientos, y de un espíritu que busca estar en comunión con Él. Es esencial que entendamos que, aunque debemos cuidar de nuestro cuerpo, también necesitamos nutrir nuestra alma y fortalecer nuestro espíritu. Sin esto, las dificultades de conexión espiritual, emocional y existencial se vuelven abrumadoras. Por ello, es vital acercarse a Dios, orar, meditar en su palabra y permitir que su presencia transforme nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Entender la importancia de nuestro ser integral, cuerpo, alma y espíritu, y reconocer que Dios es la clave para restaurar y guiar cada una de estas partes, nos permite experimentar una vida más equilibrada y en paz. Así, llegamos al final de 1900. Este video
Esperamos que lo que has aprendido te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre la importancia de cuidar no solo de tu cuerpo, sino también de tu alma y de tu espíritu, y cómo la relación con Dios es esencial para mantener ese equilibrio. Te veo en el próximo video, donde continuaremos explorando temas trascendentales para tu bienestar. Hasta luego, que Dios te bendiga.